Mi nombre es Valeria Honecker, soy cursista del segundo año de la carrera de endocrinología y en el día de hoy vamos a ver una clase sobre tratamiento de la obesidad. El tratamiento consiste en primera instancia en instaurar un plan alimentario saludable enfocado en el cambio de hábitos asociado a una actividad física adecuada y en una terapia conductual. Si luego de haber instaurado este tratamiento no responde, se le pueden agregar los tratamientos adyuvantes que son los fármacos y la cirugía bariátrica. Es decir, el tratamiento debe ser multidisciplinario y personalizado. Esto es porque no existe una única obesidad, hay individuos con diferentes fenotipos de obesidad, antropométricos, metabólicos y comportamentales. Para personalizar el tratamiento, una de las herramientas disponibles es el EFCA, que es la escala de fenotipos de comportamiento alimentario, que es un cuestionario de 16 preguntas a los cuales se les asigna diferente puntaje y fue publicado en el 2020 por la doctora Katz y Vanessa Anger. De acuerdo al puntaje, nos va a dar alguno de estos fenotipos o muchas veces da una mezcla de varios fenotipos. Tenemos un fenotipo picoteador o emocional, que es aquel que tiene una ingesta no planificada, repetitiva entre colaciones y comidas, disparada por emociones. Después también está el fenotipo hedónico, que se relaciona con un consumo de alimentos por placer, debido a señales externas, por ejemplo, por ver algo, oler algo. Después el compulsivo, que es una ingesta excesiva en corto tiempo asociado a sensación de descontrol. Después el hiperfágico, consumo de porciones excesivas o más de un plato. Y el desorganizado, que tiene ausencia de un patrón organizado de las comidas. Esta escala es una herramienta validada que es útil para diagnosticar la desregulación alimentaria, caracterizar el fenotipo de comportamiento alimentario y orientar estrategias alimentarias y farmacológicas. A pesar de que el índice de masa corporal subestima o sobreestima los pacientes con obesidad, todavía se sigue utilizando para las indicaciones de los tratamientos farmacológicos y de cirugía. Entonces está indicado el tratamiento farmacológico en aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 27 con comorbilidades y en aquellos con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 sin comorbilidades. En esta diapositiva podemos ver los fármacos aprobados para la obesidad en Argentina. Tenemos aquellos con acción central, como naltrexona bupropion, que tiene únicamente acción central, aquellos que tienen acción únicamente periférica como el Orlistat y aquellos que tienen ambas acciones como el liraglutide, semaglutide y tirzepatide. A destacar, semaglutide y tirzepatide van a estar saliendo a mitad de este año. El mecanismo de acción del Orlistat consiste en la inhibición en forma potente, selectiva y reversible de las lipasas gástricas y pancreáticas. De esta manera reduce la absorción de la grasa contenida en los alimentos y aumenta su eliminación por las heces. Al disminuir la absorción de los triglicéridos, disminuye la lipogénesis y promueve a su vez la lipólisis. Y como dije anteriormente, tiene efectos únicamente periféricos, no tiene efectos sistémicos. La posología consiste en indicar comprimidos de 120 miligramos 3 veces por día, es decir, uno con el desayuno, con almuerzo y cena. Debe administrarse con las comidas, antes, durante o hasta una hora después, y dosis superiores no han demostrado un beneficio adicional. En cuanto a los efectos adversos, los principales son gastrointestinales, generando osteotorrea, distensión, dolor abdominal, urgencia fecal. Y las contraindicaciones son hipersensibilidad, colestasis, síndrome de mala absorción crónica, embarazo y lactancia. Otro de los fármacos es la naltrexona bupropion, que va a actuar únicamente a nivel central, a nivel de las neuronas del núcleo arcuato. El bupropion disminuye la recaptación de noradrenalina y dopamina, aumentando su concentración en el espacio sináptico. Esto estimula a estas neuronas a la producción y liberación de propiomelanocortina, que es un péptido de gran tamaño que se escinde en varias proteínas como la melanocitoestimulante y la beta-endorfina,
que actúan en neuronas de segundo nivel, a nivel del hipotálamo paraventricular y ventromedial, a nivel de sus receptores, generando saciedad y disminuyendo el apetito. El aumento de las beta-endorfinas, a su vez, actúa sobre otro receptor en las neuronas del núcleo arcuato, disminuyendo la producción de propiomelaanocortina. Pero acá es donde actúa la naltrexona, antagonizando estos receptores, que son los receptores mu, y de esta manera va a potenciar o sinergizar el efecto del bupropión y potenciando el efecto sobre la saciedad y disminuyendo el apetito. Pero también actúan sobre el sistema mesolímbico de recompensa, de ahí que estas drogas por separado tienen otras indicaciones. Por ejemplo, el bupropión está indicado para la depresión y la cesación tabáquica, y naltrexona para la abstinencia de alcohol y de opioides. ¿Y a qué nos referimos con el sistema de recompensa? Es un sistema que permite establecer prioridades y decisiones y que no actuemos simplemente por placer y emoción. Está formado por el control inhibitorio, que está a nivel de la corteza prefrontal, también por la corteza orbitofrontal, que por el contrario es una corteza donde se almacena representaciones sensoriales de alimentos, texturas, olores, y nos va a dar la motivación. Por ejemplo, el medio ambiente nos da un estímulo, miramos una foto de un mate, te incentiva, te motiva a tomarlo, eso va a generar una curva de dopamina sobre el núcleo accumbens, y la dopamina, al igual que otros mediadores como las endorfinas, son señales de que se viene algo bueno, algo placentero, y esa información placentera se va a guardar en zonas de memoria y aprendizaje a nivel de la amígdala a corto plazo y a nivel del hipocampo a largo plazo. Entonces, en los pacientes con obesidad van a tener menor control inhibitorio y a su vez tienen un down regulation de los receptores de dopamina. Entonces, estas drogas, al aumentar la dopamina y las endorfinas, van a ayudar a normalizar estas vías y que tengan mayor señal de placer y que no cueste tanto los cambios que se vayan haciendo en el tratamiento. Bueno, la posología consiste en un aumento progresivo de la dosis. La primera semana va a ser un comprimido a la mañana con alguna de las comidas para favorecer la tolerancia. Cada comprimido tiene 8 miligramos de naltrexona y 90 miligramos de bupropión. La segunda semana, si lo tolera bien, es un comprimido a la mañana y otro comprimido a la tarde. La tercera semana son 2 a la mañana, 1 a la tarde. Y la cuarta semana son 2 a la mañana y 2 a la tarde. Y esa es la dosis máxima que se mantiene. Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, vómitos, constipación o diarrea, cefalea, pero bueno, también hay otros como menos frecuentes como el insomnio, boca seca, temblor, etc. Es importante tener en cuenta que en los pacientes que tienen antecedente de trastorno bipolar no se pueden utilizar estos fármacos, ya que puede activar la fase maníaca. Aquellos que tengan antecedente de convulsiones tampoco pueden recibir este fármaco porque puede disminuir el umbral convulsivo. Y aquellos pacientes que reciben analgésicos opioides, como puede antagonizar su efecto, tampoco se puede usar. Y en aquellos con un glaucoma de ángulo cerrado tampoco, ya que el uso de bupropión puede producir dilatación pupilar y puede desencadenar un episodio de glaucoma de ángulo cerrado en los pacientes con ángulos estrechos sin iridectomía manifiesta. Y también hay que supervisar a aquellos pacientes que estén en tratamiento con antidepresivos, que no surja ningún comportamiento neuropsiquiátrico ni ideas suicidas. Y en caso de enfermedad renal crónica con clearance entre 30 y 15, la dosis diaria máxima recomendada son 2 comprimidos por día. No está recomendado para su uso en pacientes con enfermedad renal terminal, es decir, un clearance menor a 15, y en caso de cirugía programada en que se utilicen opioides para la anestesia, se recomienda suspender 5 a 7 días antes de la intervención. Y con respecto a si estos fármacos aumentan o no la presión, lo que se vio en los estudios es que aumentan 1 milímetro de mercurio al inicio, en las primeras semanas, en la semana 4 a 8 semanas. Después los valores son similares en la semana 12 a los valores basales
y en las semanas 24 y 56 de hecho disminuyen 1 milímetro de mercurio. Pero si el paciente no está bien controlado, no estarían indicados estos fármacos, habría que controlar primero la presión y después sí se pueden usar sin problemas. Otros fármacos son los análogos de GLP-1, dentro del cual tenemos a la liraglutide y a la semaglutide. La liraglutide tiene una homología del 97%, una absorción lenta, es resistente a la DPP-4 y tiene una vida media prolongada de 13 horas aproximadamente, mientras que la semaglutide tiene una homología del 94% y tiene una vida media de una semana. El mecanismo de acción de estos fármacos consiste en su acción a nivel de sus receptores sobre las neuronas del núcleo arcuato, estimulando la producción de propiomelanocortina, y sus péptidos, como la hormona melanocitoestimulante, que actúa a nivel de neuronas del segundo orden en sus receptores y estimula la saciedad y va a disminuir el apetito, a su vez porque estimula o tiene receptores a nivel de neuronas GABA que inhiben a las neuronas que producen neuropéptido I, que son las que generan apetito. Pero también van a actuar sobre el sistema mesolímbico de recompensa a través de receptores en forma directa. Pero también van a tener acciones a nivel periférico, a nivel del estómago, va a retardar el vaciamiento gástrico y disminuye también la motilidad a nivel intestinal, y de esta manera ayuda al que el paciente tenga una saciedad precoz. La posología de liraglutide, que su nombre comercial es Saxenda, es en forma progresiva. Se va a iniciar 0,6 miligramos una vez por día y de manera semanal se va aumentando a 1.2, 1.8, 2.4 y 3 miligramos, que es la dosis máxima. Y con respecto a semaglutide, que el nombre comercial va a ser Wegovy, este se va a indicar de manera semanal y se va a iniciar con una dosis de 0.25, a las 4 semanas se aumenta a 0.5, luego a 1, 1.7 y 2.4, que va a ser la dosis máxima. En cuanto a los efectos adversos de estas drogas, las más frecuentes son gastrointestinal, como náuseas, vómitos, diarreas, constipación, cefalea, pero también pueden ocurrir otros, se los dejo en esta tablita. Y en caso de enfermedad renal crónica, si tiene un clearance menor a 30, liraglutide no se recomienda su uso. Con semaglutide se puede usar, pero no se recomienda en etapa terminal, es decir, con un clearance menor a 15. Están contraindicados en caso de embarazo, lactancia, antecedentes personal o familiar de cáncer medular, de tiroides o un MEN tipo 2 y pancreatitis. Y por último, en caso de alguna cirugía o endoscopía por riesgo de aspiración, la Sociedad Americana de Anestesiología hizo algunas recomendaciones. Una es que semaglutide se debe suspender una semana antes del procedimiento y liraglutide 24 horas antes. Y si la paciente desea embarazo, debe suspender al menos 2 meses antes esta medicación. En este recuadro podemos ver la comparación de los diferentes fármacos que fuimos viendo, el efecto sobre el porcentaje de descenso de peso al año, restando el efecto del placebo, que puede ser entre un 3 y un 5% más. Podemos ver que con Orlistat es de un 3%, con liraglutide es de 5.4%, con naltrexona bupropión de 4.8% y de semaglutide de 12.5%. Y el porcentaje de pacientes que han demostrado un descenso mayor o igual al 10% al año es un 26% con Orlistat, liraglutide un 33%, naltrexona bupropión un 25% y semaglutide mucho superior, 69%. También es importante tener en cuenta otros efectos de las drogas más allá del descenso de peso. Por un lado, el efecto sobre la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos, que obviamente es mayor con los análogos GLP-1, una reducción de 1% con liraglutide y 1.2% semaglutide.
la reducción de los MACE, que es el IAMNO fatal, la seveno fatal y las muertes cardiovasculares, que liraglutide tiene un estudio que demostró una reducción del 13% y semaglutide de un 20%. Después también la resolución de NASH y mejoría de la esteatosis, tanto con lira como con semaglutide. También estudios realizados en pacientes con SAOS, en donde con liraglutide se ha demostrado una reducción del índice de apnea e hipopnea de 6 por hora, perdón. Con semaglutide no hay un estudio. Después también, pero sí hay un estudio con pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI preservada, en donde han demostrado una mejoría sintomática. Y en cuanto a los efectos renales con liraglutide, hay análisis post-hoc en donde se veía una reducción del RAC y del deterioro del filtrado glomerular que sea más lento, mientras que con semaglutide de 1 miligramo está el estudio FLOW, que salió el año pasado, que reduce el 24% el objetivo renal compuesto. Y por último, el tirzepatide, que es un agonista dual de los receptores tanto del GLP-1 como de HIP. Fue aprobado en mayo del 22 por la FDA para diabetes tipo 2 y para obesidad en noviembre del 2023. Entonces, al ser un agonista dual, va a potenciar los efectos ya conocidos de GLP-1, como vimos anteriormente, pero también se ha descrito que el HIP podría aumentar la hidrólisis de los triglicéridos, la captación de los ácidos grasos libres, el aumento de la captación de glucosa y también un aumento de la lipólisis. La eficacia y seguridad de tirzepatide se demostró en los estudios HARMON. En el tipo 1 y tipo 2 se incluyeron pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 o mayor o igual a 27, en el tipo 1 con comorbilidades pero que no tengan diabetes, y en el HARMON 2 se incluyó pacientes que tenían diabetes y se comparó tirzepatide de dosis fijas de 5, 10 y 15 miligramos en el primer ensayo y en el segundo dosis fijas de 10 y 15 miligramos contra placebo. En el primer ensayo se demostró un porcentaje de descenso de peso de 15% con tirzepatide de 5 miligramos, 19.5% con tirzepatide de 10 miligramos y de 20.9% con tirzepatide de 15 miligramos. Mientras que en el HARMON 2 se demostró un descenso de peso de 12.8% con tirzepatide de 10 miligramos y 14.7% con tirzepatide de 15 miligramos. El estudio HARMON 3 es un estudio que incluyó pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 o mayor o igual a 27 con comorbilidades, a los cuales se le realizaron 12 semanas de cambios del estilo de vida, y a aquellos que tuvieron una reducción del peso mayor o igual al 5% se les dio tirzepatide, dosis máxima tolerada, que podía ser 10 o 15 miligramos, versus placebo. Y se vio que hubo una reducción adicional del peso, que fue de 18.4% con tirzepatide versus un 2.5% con placebo. Y en el estudio HARMON 4 fue un estudio de mantenimiento en el cual a los pacientes se les dio primero tirzepatide a todos y luego hasta la semana 36, y luego a un grupo se les dio tirzepatide y a otro grupo placebo. Y se vio que la pérdida de peso con tirzepatide fue de un 25.3% versus 9.9% con placebo, y que el 89.5% mantuvo más el 80% más de la pérdida de peso. Y por último, el estudio HARMON 5 es un estudio que incluyó pacientes con obesidad o sobrepeso con alguna comorbilidad sin diabetes y comparó tirzepatide en dosis de 10 y 15 miligramos versus Wegovy en dosis de 1.7 y 2.4 miligramos durante un periodo de 72 semanas. Y lo que se vio es que tirzepatide es mucho más potente que semaglutide.
se vio un porcentaje de descenso de peso de un 20% con tirzepatide versus un 13.7% con semaglutide. Y en este otro gráfico podemos ver que el 48% de los pacientes con tirzepatide lograron un descenso, una pérdida de peso del 20% y 31% del 25% versus 27% con semaglutide y 16% lograron un 25% de descenso de peso con semaglutide. También hay estudios realizados con tirzepatide en pacientes con insuficiencia cardíaca con fe preservada y obesidad, que es el estudio SUMMIT, que tiene como objetivo evaluar la combinación de muerte por causas cardiovasculares o un evento de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, y en esto se vio que la tirzepatide redujo el riesgo de muerte por causas cardiovasculares o un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en comparación con placebo. Y después hay otro estudio que es el SURPASS, que está en curso, que es un ensayo clínico controlado y autorizado doble ciego con dulaglutide, realizado en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y el objetivo es comparar la seguridad y eficacia de tirzepatide versus dulaglutide en la prevención de eventos cardiovasculares adversos, es decir, los MACE, pero están pendientes los resultados. También esta droga ha demostrado beneficios en pacientes con apneas del sueño. Estos son dos estudios realizados en pacientes con obesidad y apneas del sueño. En el gráfico A podemos ver aquellos pacientes que no utilizaban CPAP, que la reducción del índice de apnea y hipopnea del sueño fue de un 27.4, mientras que en el gráfico B aquellos que utilizaban tratamiento con CPAP fue de un 30.4. Tirzepatide también ha demostrado resolución de la esteatosis hepática y mejoría de la fibrosis. Y por último, con respecto a la enfermedad renal crónica, en el SURPASS-4, que son los estudios que dieron su aprobación a esta droga en pacientes con diabetes tipo 2, en un análisis post-hoc se vio que tirzepatide disminuyó las pendientes de albuminuria y la tasa de filtrado glomerular estimada total, y redujo casi a la mitad el riesgo de un criterio de valoración renal compuesta preespecificado, que era la disminución del filtrado glomerular mayor al 40%, muerte renal, insuficiencia renal o macroalbuminuria de nueva aparición en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular en comparación con glargina, con insulina glargina. La dosis inicial de tirzepatide es 2.5 miligramos en forma semanal. A las 4 semanas vamos a ir incrementando en 2,5 miligramos, es decir, vamos a pasar a 5 miligramos, luego a 7,5, 10, 12,5 y finalmente 15 miligramos, que es la dosis máxima, y las dosis de mantenimiento son 5, 10 y 15 miligramos. Los efectos adversos más frecuentes, al igual que el resto de los análogos, son los gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea y constipación. Es importante que no requiere un ajuste en enfermedad renal crónica, y las contraindicaciones son embarazo, lactancia, antecedentes personal o familiar de cáncer medular, de tiroides o MEN tipo 2 y pancreatitis. El abordaje inicial de estos pacientes entonces debería ser, inicialmente hay que considerar suspender o cambiar los medicamentos asociados a un aumento de peso si es posible, y en aquellos que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 30 o mayor o igual a 27 con comorbilidades relacionadas con la obesidad, que no han respondido con el plan alimentario saludable, la actividad física, la terapia conductual, ahí le podríamos instaurar algún tratamiento farmacológico. De acuerdo a las características del paciente y las comorbilidades, podríamos elegir diferentes. Si tenemos un paciente con un fenotipo hiperfágico, compulsivo, o que tenga alguna comorbilidad como diabetes, prediabetes, hipertensión, SAO, SOP o la disfunción metabólica asociada a hígado graso, estarían indicados en primera línea los análogos, ya sea duales como tirzepatide,
semaglutide, liraglutide y en segunda línea naltrexona, bupropión y orlistat. Mientras que si nuestro paciente tiene un fenotipo emocional, hedónico, tiene depresión, tabaquismo, quiere dejar de fumar, quizás podría ir mejor con naltrexona, bupropión, y el resto de los fármacos que podrían indicarse son tirzepatide también, semaglutide, liraglutide y orlistat. Entonces es importante que una vez que instauramos un tratamiento farmacológico, vamos a valorar en los próximos 3 meses cuál fue el descenso de peso de nuestro paciente. Si tuvo una reducción del peso mayor al 5%, se considera una respuesta exitosa y bueno, podríamos continuar el tratamiento, mientras que si bajó menos de un 5%, hay que considerar suspender la medicación, pasar a alguno de segunda línea o en algunos casos se puede combinar alguno de los fármacos. En cuanto al tratamiento combinado, este es un estudio realizado en pacientes con diabetes tipo 2 que venían en tratamiento con inhibidores de DPP4 y análogos de GLP-1, al cual se les agregó naltrexona, bupropión. Y se vio que el porcentaje de descenso fue mayor en aquellos a los cuales se les agregó esta droga, entre un 6.7 a un 7.3% de descenso de peso, y en la semana 52 entre un 64 y 53% también alcanzaron más de un 5% de descenso de peso. Y por último, no olvidarse de las indicaciones de cirugía bariátrica, que si bien estas indicaciones son más viejas, pero son las que siguen aprobando las obras sociales, que es un índice de masa corporal mayor o igual a 40 o sin comorbilidades, o un índice de masa corporal mayor o igual a 35 con comorbilidades, que tenga una historia de 5 años al menos de obesidad, que demuestre compromiso para el seguimiento, que comprenda los riesgos y que haya fracasado con tratamientos previos. Es importante tener en cuenta también las contraindicaciones, que aquellos pacientes que tengan adicción a drogas o alcohol, desórdenes de la conducta alimentaria o enfermedades psiquiátricas mayor no tratadas o no resueltas, no pueden operarse. Aquellos que tengan un elevado riesgo quirúrgico o enfermedades metabólicas o endocrinas que causan una obesidad y que no estén controladas. Y saber que en el 2022 estas indicaciones de cirugía bariátrica se modificaron. En estas recomiendan la cirugía bariátrica en aquellos con un índice de masa corporal mayor o igual a 35, independientemente de las comorbilidades, y en aquellas con un índice de masa corporal entre 30 y 35 con comorbilidades. En esta imagen podemos ver el porcentaje de descenso que generan las cirugías bariátricas. La gastrectomía en manga genera una pérdida del 25% del peso y el bypass gástrico de un 32%.